hoy vamos a hablar de las eliminatorias, que antes de que exista este nuevo formato de 48 selecciones, posiblemente eran las peores de todas. Las más predecibles, las que tenían menos cambios y también las que tenían menos selecciones interesantes con posibilidades de clasificarse por año. Pero después del formato de 48 selecciones y con este mundial particularmente jugándose en su misma confederación, pasaron a ser seguramente una de las mejores, de las más parejas, de las que tengan más sorpresas, de las que haya más equipos históricos. Así que si llegaste hasta acá, llegaste al lugar correcto para hablar de las eliminatorias de CONCACAF. Vamos a hablar de todo, de la actualidad de cada selección, de cómo es el formato de clasificación y todo lo que tenés que saber para estar absolutamente informado y que nada te sorprenda en el Mundial de México, Canadá, Estados Unidos 2026. Arrancamos. Lo primero que vamos a hacer es tener un mapa mental de cómo es el formato de estas eliminatorias para después atribuirle contenido a ese esqueleto vacío. Esto quiere decir contar cuáles son las 3 fases que tiene que hacer casi cualquier equipo para poder llegar al mundial. Y en realidad no es casi cualquier equipo, porque justamente cuando expliquemos las fases se van a dar cuenta de cómo es el sistema. La fase 1 participan solamente 4 selecciones, que son las 4 peor ubicadas, en las de que se enfrentan unas contra otras y las 2 mejores pasan a la fase 2. Esto suele hacerse por un tema de cantidad de equipos para que queden de una manera equitativa en los grupos que se van a distribuir. Esto quiere decir, si clasificaban todos a la fase 2 y la fase 2 se transformaba en la fase 1, iban a quedar grupos con disparidad de cantidad de equipos. Entonces hacen esta fase para que todos los grupos de la siguiente fase tengan igualitos y el calendario sea más sencillo. Esta primera fase participan las 4 selecciones más débiles, no son relevantes, pero existe. La fase 2, ahí sí participan todas las selecciones que vamos a estar implicadas y es la fase que vamos a llamar la fase del filtro. Acá hay 6 grupos donde están obviamente divididos en diferentes categorías de equipos por los bombos del ranking FIFA, en la que se supone que los mejores, que son los que verdaderamente tienen chances de clasificarse al mundial, van a clasificarse a la fase final. Esta fase la llamamos del filtro porque está hecha para eso, para que las mejores avancen y para que las peores se queden en el camino, pero al mismo tiempo dar la posibilidad, aunque sea remota, de que alguna selección se pueda meter y que alguna selección pueda quedarse afuera. Esta fase 2 es la última que se disputó y que terminó. Lo que vamos a hacer en este video es prácticamente hablar de toda esta fase 2, ya que estas eliminatorias aún no han terminado. En la fase 3 están los 12 mejores equipos, o sea, el primero y segundo de cada uno de los grupos, divididos en 3 grupos de 4 selecciones en las que, y atención, los 3 primeros de cada grupo van directamente al mundial y 2 de los mejores segundos van al repechaje. Y lo escucharon bien, al repechaje. ¿Por qué? Y esto es importante. CONCACAF se transformó en una de las mejores eliminatorias porque evidentemente ahora selecciones que antes estaban raspando para ir al mundial, porque estaban México y Estados Unidos casi siempre súper en los primeros lugares, ahora van a estar con muchas más oportunidades. Y selecciones que ni siquiera disputaban el hexagonal final o el octogonal final, sea cual sea el formato, ahora van a tener la posibilidad de tener bastantes chances matemáticas de clasificarse. Esto quiere decir, de los 12 equipos que están vivos actualmente de una ronda que todavía no comenzó, 5 van a estar vivos después de que termine. Es un porcentaje bastante alto y muchas selecciones que seguramente hace rato no compiten para un puesto de repechaje o hace rato no van a un repechaje, puedan tenerlo. Y otras selecciones que incluso nunca lo hicieron, haciendo las eliminatorias buenísimas. Y vos podrás decirme, ¿pero por qué hay 2 puestos para el repechaje? Bueno, esto es porque es la confederación anfitriona. Todas las demás confederaciones que tienen puestos de repechaje, esto quiere decir Conmebol, Asia, Oceanía y África, tienen un solo puesto. Pero CONCACAF tiene 2. Esto obviamente ayudando un montón a varias selecciones a tener muchas más posibilidades. Esto habla de que prácticamente todas las selecciones que clasificaron a la fase final tienen chances de verdad de clasificarse al mundial. Y obviamente algunas más que otras. Vamos a hablarlo muy detenidamente en este video, pero eso está muy pero muy interesante.
Por otra parte, quiero decirles que hace muy poquito tiempo se jugó la Copa Oro. Literalmente hace menos de una semana terminó. La Copa Oro es la Copa de la Confederación de CONCACAF. Y si bien la final fue entre Estados Unidos y México, ganando la selección mexicana, y si bien podemos usar esa copa para poder ver por última vez de forma competitiva a los 3 anfitriones que no participan en la eliminatoria, México, Estados Unidos y Canadá, también nos sirvió para ver el nivel de otras selecciones que están en las eliminatorias y para poder compararlo con lo que pasó en la eliminatoria y para poder predecir lo que puede pasar en la eliminatoria. Por ende, a medida que vayamos avanzando en los diferentes grupos de la zona 2, vamos a ir también diciendo cómo les fue a los respectivos equipos en la Copa Oro, para tener un desempeño bastante amplio, tanto en lo que hicieron en las eliminatorias, donde seguramente tuvieron un camino más fácil, como también en la Copa Oro, donde sí seguramente tuvieron que enfrentarse con las selecciones mucho más complicadas. Ahora sí, sin más preámbulo, empezamos desde la fase 1 hasta la fase 3 con todo el recorrido de las eliminatorias, obviamente deteniéndonos hasta donde llegaban hasta ahora, porque en septiembre arranca la fase 3. La fase 1 es una fase, como ya dijimos, bastante irrelevante, y las selecciones que voy a mencionar a partir de ahora en esta fase son selecciones que no voy a volver a mencionar, salvo literalmente nombrarlas. Son 4, y son las 4 peor ubicadas en el ranking FIFA. Son Islas Turcas y Caicos y Anguila, que se enfrentaron entre ellas en un duelo único y ganó por penales Anguila, pasando a la fase 2. Y después Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Islas Vírgenes Británicas. Estas también se enfrentaron y también por penales pasó las británicas. Estas dos selecciones que pasaron no fueron relevantes ni tuvieron ninguna participación interesante en la fase 2. Pero bueno, había que mencionar la fase 1 y la mencioné. A partir de la fase 2 son los partidos que yo sí vi completos en prácticamente todos los grupos. Así que atención. Empezando por el grupo A, donde tenemos una característica particular y por ende me parece que es importante explicar una cosa. Vamos a notar muchas veces que este tipo de grupos que se forman para los eliminatorios de los mundiales, vemos grupos que quizás parecen raros. O sea, un equipo que de repente es bastante malo y tiene chances bastante grandes de clasificarse, y otro equipo que es bastante bueno y que de repente tuvo un grupo muy complicado. Y esto es muchas veces porque el ranking FIFA, si bien es un criterio bastante justo para medir y para sortear este tipo de torneos, al mismo tiempo es un método lento. Esto quiere decir que una selección puede tener un ranking FIFA malo, pero haber evolucionado bastante bien en los últimos tiempos y tener una selección bastante mejor que lo que su ranking FIFA dice. Por ejemplo, vamos a ver un caso muy claro de una selección que quedó tercera en su grupo, siendo bastante buena porque tenía un mal ranking FIFA, pero que había mejorado mucho, y otra selección que por condiciones del ranking FIFA terminó quedando en un grupo bastante accesible y se pudo clasificar, siendo que es bastante peor que la que se quedó afuera. Esto no es injusto, es parte del juego, pero es también una cosa que hay que empezar a mencionar de cómo la evolución del nivel de los equipos no está al mismo ritmo que el ranking FIFA. Y si quisieran hacer el ranking FIFA aún mejor, quizás estaría bueno que tengan en cuenta esta evolución de la que estamos hablando, que si bien es bastante complicada de medir y tiene un montón de aristas en juego, bueno, existe. Empezamos por el grupo A. Este grupo ya es uno de los que decíamos recién que tenía un equipo que se va a clasificar y que es bastante curioso. Este grupo estaba conformado por Honduras, Antigua y Barbuda, Cuba, Islas Caimán e Islas Bermudas. Honduras evidentemente la selección más fuerte y una selección que además tuvo una muy buena Copa Oro, eliminando ni más ni menos que a Panamá, que para los que están en algún lugar escondidos y no se enteraron, Panamá es una selección de gran nivel actualmente, habiendo tenido una Copa América excelente, eliminando ni más ni menos que Estados Unidos y también a Bolivia, y también teniendo una selección con un plantel amplio, de gran talento y con jugadores en diferentes ligas importantes del mundo. Yo desde mi humilde lugar diría que actualmente el puesto de la mejor selección de CONCACAF, sacando las de Norteamérica, está muy disputado y más que nunca entre Panamá y Costa Rica, pero me inclinaría a decir que Panamá actualmente es la mejor. O sea, que haber eliminado a Panamá de parte de Honduras, si bien fue por penales, fue un buen logro y le permitió llegar a las semifinales de la Copa Oro, que si bien perdió ahí, el mérito está y está. Honduras en este grupo no tuvo ningún problema y pasó con 12 de 12 puntos. No tuvo ningún rival que le hizo ni un poquito de fuerza y pasó como la lógica indicaba. Recordemos que tiene una liga bastante establecida, a diferencia de la mayoría de equipos de toda la CONCACAF, más que nada Centroamérica y el Caribe, que no tienen ligas importantes. Al menos en el caso de Honduras tenemos el caso de Olimpia, un equipo bastante competitivo y que muchos jugadores vienen de ahí, pero además es una selección que ya cuenta con jugadores en otras ligas, como por ejemplo el caso de Luis Palma en el Celtic, o también el caso de Kioto. Bueno, tenemos varios jugadores que podemos mencionar, pero el punto es que es una selección bastante consolidada y en la que en el manejo de pelota, en las tácticas que puede ofrecer, es mucho más evolucionada que la mayoría de selecciones que se podían enfrentar en una fase 2 como esta. Además teníamos en este grupo una característica rara, y es que el bombo 2, o sea el segundo
segundo mejor equipo según el ranking FIFA era Antigua y Barbuda, pero al final le fue muy mal, no estuvo ni cerca de clasificarse. Esto abriendo un montón las posibilidades de que otras selecciones de menor ranking lleguen a meterse. Y la disputa estuvo entre Cuba y también Islas Bermudas. Cuba claramente como el máximo candidato y una selección que al menos a mí me sorprendió gratamente, con jugadores como Nel Hernández que está en el Celtic y otros jugadores también de ligas cercanas de ahí de la zona del Caribe, como Liga de Estados Unidos, Liga de México o ligas interesantes de Centroamérica. La verdad es que pensé que iba a clasificarse Cuba. De hecho, en la última fecha se enfrentaban Cuba versus Islas Bermudas en Cuba de locales, y si empataban tan solo se clasificaban, siendo algo histórico y muy importante para los cubanos. Pero finalmente fue Islas Bermudas el que ganó de visitante, dando la hiper sorpresa y se clasificó. El partido este lo vi completo, ya que era un partido definitorio y arrancó rápido ganando Islas Bermudas con un gol de Parfitt Williams. La verdad es que no encontré ningún jugador que yo te pueda decir de Islas Bermudas que es superior, pero en este partido puntualmente, que fue el único que vi de ellos, tanto Martins como Parfitt Williams fueron de los mejores jugadores y fue una selección que para mí se notaba que era menos potente o evolucionada que la de Cuba. Cuba daba la impresión de que era una selección más veloz, con mejor juego posicional, con jugadores con mejores conducciones, con mejor técnica para los pases, con mejores capacidades de tener diferentes variantes en ataque, pero ese gol tempranero hizo que Cuba juegue casi todo el partido con el resultado cuesta arriba. Lo llegó a empatar al principio del segundo tiempo, pero muy poco después Islas Bermudas logró marcar de nuevo el 2-1 y ya no hubo vuelta atrás. De los de Cuba que me parecieron interesantes, más que nada destaco a Raballo y a Matos, principalmente a Matos, que tuvo un partido muy protagónico casi todo el partido como extremo izquierdo. Una pena por Cuba porque me parecía que era un poco mejor, pero Islas Bermudas la verdad es que durante el partido fue una selección sólida, bastante en defensa, que aprovechó con mucha efectividad sus oportunidades de gol. Y la verdad es que Cuba, si bien creo que es mejor por las cuestiones que dije, durante el partido no fue inteligente, me parece que le jugó en contra tener el resultado a favor de que si empataba se clasificaba y finalmente se quedó fuera de local en un contexto absolutamente favorable. Mala suerte, pero bueno, al finalmente Honduras y también las Islas Bermudas se terminaron clasificando. Las Islas Bermudas es seguramente la selección más pequeña y más débil de todas las que están vivas todavía. Pero bueno, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? El grupo B es un grupo que tenía un nivel más alto, por decir una manera, y que también estuvo bastante divertido. Estaba conformado por Costa Rica, Trinidad y Tobago, Granada, San Cristóbal y Nieves y Bahamas. Obviamente Costa Rica arrasó goleando prácticamente todos los partidos y extendiendo su invicto contra selecciones caribeñas a más de 30 partidos. La verdad es que no hubo ninguna especie de disputa, inclusive en la diferencia de gol en 4 partidos tuvo más 16, promediando goleada 4-0 por partido, una cosa tremenda, pero sí estaba interesante ver que se clasificaba segundo, aunque había un claro candidato y que se consolidó, que era Trinidad y Tobago, una selección que ya ha participado de mundiales como en 2006 y que además actualmente tiene un equipo bastante mejor que cualquier otro que estaba metido en este grupo, con jugadores como Levi García en el Spartak Moscú, o también un jugador que me pareció súper interesante que es Spicer, un carrilero izquierdo que fue nombrado como el número 1 del draft de la MLS en 2023. Así que es una selección con bastante potencial y con diferentes jugadores interesantes, dirigida actualmente por Dwight York, que es el ex jugador de Manchester United de Trinidad y Tobago, una leyenda importante para este país, obviamente el mejor jugador de toda su historia. La verdad es que igual estuvo parejo entre Granada y Trinidad y Tobago. En la última fecha, si Granada ganaba y Trinidad y Tobago perdía por goleada, podía clasificar a Granada. Ganó Granada, le ganó el partido a San Cristóbal y Nieves, ese partido lo vi. Era superior, se notó, pero bueno, no saqué tampoco demasiadas conclusiones de ese partido, porque después Costa Rica ganó contra Trinidad y Tobago, pero ganó solamente 2-0 y no pudo haber esa casualidad de que quede eliminado Trinidad y Tobago, siendo que era bastante superior igual a Granada. Trinidad y Tobago hizo una Copa Oro interesante, perdió la fase de grupos, pero estuvo a esto de clasificarse a los cuartos de final. Estaba jugándose la clasificación contra Arabia Saudita y ganaba 1-0 clasificándose, pero se lo empataron. La verdad es que hemos hecho una selección con bastante garra, con buenos remates en larga distancia, con buena velocidad, pero no la alcanzó. Los árabes me parece que es una selección más desarrollada, más inteligente y con más experiencia, y terminó pesando eso sobre el final del partido. Costa Rica llegó a cuartos de la Copa Oro, cayó contra Estados Unidos, un rival que era el local, y que si bien Estados Unidos jugó con un equipo alternativo, bueno, perdió por penales tan solo después de un 2-2. Costa Rica es una selección tremenda, muy bien trabajada, con muchos jugadores jóvenes, entre ellos Ugalde, que es el delantero centro del Spartak de Moscú, que fue el goleador de la Liga Rusa la temporada pasada. Tremendo lo que aporta, es súper talentoso, creativo, rápido, definidor.
Y también destacaría a Alcócer, que también fue bastante figura en algunos partidos de las eliminatorias y también de la Copa Oro. Que bueno, la Copa Oro en la fase de grupos Costa Rica tuvo unos partidos increíbles, tanto contra Surinam como contra Dominicana, en los que ambos tuvo que remontar y ganó sobre el final, y que Alcócer fue una gran figura. Vean Alcócer, es un jugador absolutamente interesante. Pero Costa Rica es una selección que, si analizamos su plantilla nombre por nombre, línea por línea, vamos a darnos cuenta el talento que tiene, las ligas en las que juegan sus diferentes jugadores, el desempeño que tienen sus diferentes jugadores en sus diferentes ligas. Obviamente una selección superior y que es totalmente candidata a clasificarse ahora más. Trinidad y Tobago veremos cómo le va a partir de la fase final, donde va a haber rivales mucho más complicados. No es candidato a clasificarse al mundial, pero quizás podemos decir que tiene chances reales de ir al repechaje. El grupo C es un grupo que fue un poco más aburrido, contaba con Curazao y Haití, junto con Aruba, Santa Lucía y Barbados. Finalmente Curazao y Haití fueron demasiado superiores a todos los demás y en la última fecha se disputaban en el primer lugar, pero sin chances de que ninguno se quede afuera. Curazao en la última fecha goleó a Haití, una selección obviamente de origen holandés, mejor dicho es el país de origen holandés, y por ende la mayoría de jugadores están rondando por las ligas de Holanda, con dos jugadores interesantes como los hermanos Bacuna, una selección rápida, bastante bien trabajada del lado físico y que cuando se enfrenta a selecciones débiles las puede golear, fue bastante superior, pero me sorprendió que vence a Haití, una selección mucho más histórica. Mismo caso que con Curazao, pero en vez de Holanda con Francia, y que tiene muchos jugadores también interesantes, incluyendo a Richard Ade, jugador de Liga de Quito, defensor central súper interesante. Yo siento que Haití puede ser mejor que Curazao, pero bueno, no sé, ese partido lo ganó Curazao. Y ambas son selecciones que son evidentemente candidatas como mínimo a ir al repechaje, las veo bastante bien. Ambas participaron de la Copa Oro, Curazao y también Haití quedaron eliminados en la fase de grupos. Haití estaba en el grupo de Trinidad y Tobago, quedó última, desempeño bastante flojo. Y después Curazao no estuvo tan mal, empató contra Canadá en uno de los partidos, pero no pudo ganar ninguno y terminó quedándose fuera contra Honduras en su grupo. Ninguna fueron participaciones verdaderamente malas, en los partidos contra rivales más accesibles estuvieron bien, inclusive Curazao lo hizo bien también contra Canadá, pero ninguno pudo hacer lo que tenía que hacer, que es ganar un partido, y por esa razón se quedaron eliminadas ambas muy rápido. Creo que ambas van a ser interesantes ver cómo participan de la fase 3. El grupo D tampoco iba demasiada disputa. Teníamos a Panamá y a Nicaragua como las dos más candidatas y después otras tres selecciones, Guyana, Montserrat y Belice, que no hicieron demasiada fuerza para clasificarse. Finalmente, puntaje perfecto para Panamá, que arrasó casi todos los partidos. Una selección que tiene algunos problemas defensivos, pero que a nivel ofensivo es muy veloz, muy desequilibrante, con muchísimos recursos, con Ismael Díaz como una de sus principales figuras, Guerrero, Blackman. Bueno, es una selección tremenda. Recomiendo que vean algún partido de Panamá, highlights de Panamá. Es muchísimo lo que mejoró desde 2018, donde fue su última vez que participaron de un mundial. Candidataza a ir al mundial. Yo diría que es casi seguro que van a ir mínimo al repechaje, al bloque de Costa Rica, y no tuvieron ningún problema. Nicaragua creo que es una de las selecciones más débiles de que se clasificaron a la siguiente instancia. De hecho, Nicaragua ni siquiera clasificó a la Copa Oro, así que es bastante raro. Panamá sí lo hizo y terminó cayendo sorpresivamente, como lo dijimos antes, contra Honduras en los cuartos de final, después de hacer una fase de grupos súper sólida y no tener ningún problema prácticamente contra ninguna de las selecciones para clasificarse primero. Así que fue medio raro que quede eliminado rápido, pero bueno, se enfrentó contra una selección bastante pareja y buena, así que es algo que podía pasar. Y además perdió por penales. Panamá hipercandidata, Nicaragua a priori bastante complicado que haga algo, pero hay que verla obviamente a partir de la siguiente instancia. En este grupo no vi partidos de Nicaragua, vi solamente el de Panamá contra Belice, así que no puedo hablar mucho de Nicaragua, pero obviamente cuando tengamos partidos de la fase 3 los voy a ver porque me interesa. El grupo E era el grupo de la muerte, teniendo a Jamaica, Guatemala, República Dominicana, Dominica y también las Islas Británicas. Este grupo es el grupo que yo les decía que en comparación con el grupo A pareció un poco injusto. Jamaica, una selección que participó hace poco tiempo de la Copa América, con grandes jugadores como Leon Bailey o como también como Mijael Antonio, Pinnock, Palmer, una selección hermosamente buena y obviamente hipercandidata al mundial. Guatemala, la selección hiperhistórica, país ultra futbolero, con equipos importantísimos en su liga a nivel centroamericano. El clásico entre Municipal y Comunicaciones. Obviamente una selección histórica de la CONCACAF. Y Dominicana, una selección no histórica pero sí emergente de la CONCACAF, con jugadores súper interesantes como el caso de González, el caso de Dorni Romero, hace poco tiempo un jugador del Real Madrid como Mariano Díaz. Pero
si bien actualmente no juega Mariano Díaz a la selección, lo menciono como una prueba de que es una selección en una evolución tremenda. Y se enfrentaban las tres. Jamaica quedó primera con 12 puntos, le ganó a todas. Y después Guatemala clasificó segunda. O sea que Dominicana, una selección emergente, interesante, que era la que tenía mal ranking FIFA porque no tuvo grandes temporadas en los últimos tiempos, se quedó afuera demasiado temprano. Cuando seguramente tiene mejor nivel tanto que Nicaragua como Islas Bermudas, hasta que seguramente como Trinidad y Tobago. Pero son cosas que pueden pasar. Las tres selecciones formaron parte de la Copa Oro y tuvieron participaciones bastante dispares. Jamaica fue una de las grandes decepciones. Compartía grupo con Panamá, Guatemala y también Guadalupe, que por cierto, ni Guadalupe ni Martinica participan de las eliminatorias. Yo te entiendo que es porque son territorio francés y que es por eso no están afiliadas a la FIFA. Y curiosamente, si bien Guatemala había perdido contra Jamaica en las eliminatorias en la última fecha 3-0, cuando se enfrentaron en la Copa Oro ganó Guatemala, una victoria súper histórica, y Guatemala terminó siendo una de las grandes sorpresas de la Copa Oro. Jamaica quedó eliminado en la fase de grupos, ya que no pudo competir contra Panamá, no pudo competir tampoco contra Guatemala, perdió los dos partidos, solamente le ganó a Guadalupe, y Guatemala le ganó a Guadalupe, le ganó a Jamaica y se clasificó como segundo lugar. Se enfrentó contra Canadá en cuarto de final y le ganó por penales, una gran victoria. Y bueno, habla de un momento bastante bueno en la selección guatemalteca. Dominicana compartía grupo con México y con Costa Rica. A ambos le hizo un partido excelente. En ambos metió goles. 3-2 pelea contra México en un partido súper interesante. Más que nada de González con un golazo y un partido bastante desequilibrante en las contras también de parte de Reyes. Y después contra Costa Rica iban ganando. Lograron mantener muchísimo tiempo el resultado 1-0 arriba, pero finalmente se lo dieron vuelta y quedaron eliminados en la fecha 2. Es increíble cómo terminaron quedando fuera porque hicieron una copa súper interesante, pese a que tenían un grupo complicadísimo. El partido clave entre Dominicana versus Guatemala en las eliminatorias era el que definía quién se iba a clasificar. Fue en la anteúltima fecha. El que ganaba seguramente iba a ser el que se mete a la siguiente instancia. Y fue un partido buenísimo. Fue un 4-2 a favor de Guatemala, pero personalmente fue uno de los mejores partidos que vi dentro de todo el año. Arrancó ganando República Dominicana, jugaba mejor, un juego vertical, vertiginoso, se veía superior en las divididas, más rápido, todo mejor. Y con una pelota parada lo empieza a descontar en la selección guatemalteca, se agranda y lo gana con una jerarquía total. Grandísimo partido de Guatemala, que la verdad es que la veo bien parada. Sinceramente, después de lo que hizo en la Copa Oro, después de lo que hizo en ese partido, después de lo que hizo en general, creo que quiere ser la sorpresa de las eliminatorias y al menos ir al repechaje. Una selección que nunca fue al mundial, así que bueno, ojalá se clasifique, sería muy divertido verlos participar, aparte que tienen un público increíble. Por último, el grupo F, que formaban parte de Surinam, El Salvador, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas y Anguila. Finalmente, las dos candidatas, tanto Surinam como El Salvador, se clasificaron y Puerto Rico se quedó en las puertas de la clasificación, pero compitió bastante bien. De hecho, Surinam fue la selección más fuerte del grupo. Recordemos que es la selección sudamericana, pero que no forma parte de Conmebol. También de origen holandés, con muchos jugadores de ese país. Hizo una Copa Oro interesante. 4-3 perdió contra Costa Rica en un partido increíble. Después contra México fue un partido súper parejo, que salió 2-0, pero estuvo casi todo el partido 0-0. Quedó fuera, igual que Dominicana, en la fecha 2, pero fue un grupo muy parejo casi todos los partidos. El Salvador también compitió bastante bien, tuvo un desempeño que no fue malo, pero también quedó eliminado en la fase de grupos. Pero bueno, históricamente El Salvador es más que Surinam, ha participado de mundiales, ha tenido mejores desempeños en las Copas Oros, pero en la actualidad no es tan así, están mucho más parejas. Decir que es mejor El Salvador o Surinam no sería demasiado bueno, pero sí creo que históricamente es mejor El Salvador y actualmente Surinam se acercó demasiado. Surinam clasificó primero, pero hay una cosa de que en la última fecha jugaban al mismo tiempo Puerto Rico contra San Vicente de las Granadinas y al mismo tiempo Surinam contra El Salvador. Ganaba Puerto Rico y si perdía El Salvador, quedó eliminado El Salvador, hubiese sido una sorpresa gigantesca, pero El Salvador lo empató, iba perdiendo y lo empató y se clasificó a la siguiente instancia. No creo que ninguna de las dos sea candidatas a clasificarse directo al mundial, ni Surinam ni El Salvador, pero sí creo que ambas son bastante posibles de pelear un repechaje. Vamos a terminar este video repasando los grupos que conforman la fase 3.
Les pido disculpas si no pude mencionar del todo lo que ustedes hubiesen querido con respecto a jugadores, actualidades. La verdad es que trato de hacer este video lo más rápido posible para que no sea demasiado tedioso para ustedes. Y como sé que estas eliminatorias todavía faltan por jugarse, este video era para contar un poco lo que pasó por encima, mis apreciaciones generales y bueno, no mucho más. Cuando tengamos ya los partidos de la fase 3 vamos a ahondar un poco más en jugadores, tácticas y después obviamente las selecciones que se clasifiquen vamos a hablar de cada una de ellas. Pero bueno, vamos a ir ahora sí grupo por grupo. El grupo A es el grupo en el que Panamá es el cabeza de serie junto con El Salvador, Guatemala y Surinam. Importantes cosas. Por un lado, Panamá hiper candidato al mundial y después tenemos a El Salvador y Surinam que formaron parte del mismo grupo en la fase 2 y a Guatemala. Este grupo es el grupo de la muerte, es el grupo más complicado de todos. ¿Por qué? Porque no hay selecciones que sean verdaderamente peores que las demás. No está ni Nicaragua ni Islas Bermudas, que eran las dos peores, y por ende cualquiera puede clasificarse en segundo lugar. A priori Panamá seguramente quede primera, porque en un grupo como este donde tenemos tanta paridad, se supone que la que está más preparada para un grupo de tanto roce va a ser la mejor selección. Y después las demás justamente se ven perjudicadas por como se pueden quitar puntos entre ellas, es muy probable que suben pocos puntos. Entonces las demás selecciones de los demás grupos, las que pelean por ir al repechaje, sacan ventaja. Este grupo es una pena para Guatemala, para Surinam y para El Salvador, pero salvo que alguna de ellas se desempeñe superlativamente, es difícil que alguna se clasifique. Al menos es más difícil que las demás. Para Panamá debería dar igual porque es la candidata. Grupo B, Jamaica, Trinidad y Tobago, Curazao y también Islas Bermudas. Acá es un poco diferente, porque está Jamaica como la gran candidata, la que tiene un plantel más superior que todas las demás. Después Trinidad y Tobago y Curazao como selecciones de un nivel bastante similar. Quizás actualmente se puede debatir, yo creo que Curazao lo veo un poquito mejor, pero igual en un partido directo puede ganar cualquiera de las dos. Y después un nivel por debajo de las Bermudas. ¿Qué pasa? Que seguramente todas le ganan Islas Bermudas. Entonces ya de por sí, si la que se clasifica segunda le gana el enfrentamiento directo a la otra y le gana las Bermudas, tiene 6 puntos. 6 puntos. En cambio, en el grupo que decíamos recién, es muy probable que el segundo lugar pueda tener menos de 6 puntos. Porque si perdés con Panamá y si empatas algún partido, ya está. Entonces por esa razón, al este grupo contar con Islas Bermudas, es muy posible que tenga más posibilidades de clasificarse Curazao y Trinidad y Tobago, simplemente ganando su enfrentamiento directo, aunque pierdan con Jamaica, que las demás. Pero bueno, veremos, quizás al final Jamaica la peche y queda tercera, no se sabe. Pero por lo que se puede saber hasta ahora, esas son las condiciones generales del grupo. Obviamente también podría pasar que Islas Bermudas sea increíble y quede primera, pero bueno, estamos hablando de lo que se supone que debe pasar. Y el último grupo es el grupo de Costa Rica, Honduras, Haití y también Nicaragua. Pasa un poco lo mismo, pensando que Nicaragua puede que sea la más débil de todas, además de Islas Bermudas, aunque quizás no tan débil como Islas Bermudas. Para Honduras y para Haití quedar segundas puede ser un segundo puesto con 6 puntos que no se dé en el grupo A. Y como son dos de los mejores segundos que se clasifican, podría llegar a pasar que se clasifiquen el mejor segundo del grupo B, el mejor segundo del grupo C y no el del grupo A. Esto se va a ver, capaz que finalmente Islas Bermudas saca un empate y esto cambia todo. Lo mismo con Nicaragua, pero a priori podríamos pensar algo así. Creo que actualmente diríamos que Costa Rica es difícil que se quede fuera del repechaje en este grupo, diría que acá el primero. Y entre Honduras y Haití va a estar interesante, son selecciones diferentes. Las selecciones como la de Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Surinam, son selecciones que se caracterizan más por su velocidad, por su desequilibrio, una jerarquía física de talento técnico. En cambio, selecciones como las de Honduras, El Salvador, Guatemala, se caracterizan más por un juego más colectivo, selecciones más armadas, más tácticas desde el punto de vista amplio de la palabra. Veremos quién predomina. Creo que históricamente suele predominar el estilo de Centroamérica continental, pero hay que ver cómo se contrasta con el talento que cada vez es más emergente del Caribe. Así que va a estar muy interesante ver ese partido entre Haití y Honduras. Así que, sin más preámbulos, nos despedimos y bueno, simplemente espero que les guste el video. Algo que me equivoqué, pero que lo voy a decir ahora porque no voy a agarrar de nuevo toda la que hice recién, es que son partidos ida y vuelta. Por ende, esto que acabo de decir, de que pueden quedar con pocos puntos, se extiende más todavía. Porque si de por sí, ya con enfrentamientos de un partido solo, tenías más chances de clasificarte siendo un grupo con Islas Bermudas,
si tenés 2 partidos contra Islas Bermudas, son prácticamente 6 puntos asegurados que puedes tener. Entonces, a diferencia de los otros grupos que se van a quitar puntos entre todos y que es mucho más complicado poder jugar local visitante contra todos, tenés 2 partidos contra acciones más débiles, así que se multiplica. Ahora sí, si te gustó el video, si te pareció interesante, si te gustó, si querés más, decilo, suscríbete, dale un like, todo lo que hagas me ayuda muchísimo. Chau.